Buenas, mi nombre es Jonathan Calix y venimos a hablar sobre lo que es los derechos reales en el derecho romano. Tenemos como concepto los derechos reales que se dividían en etimología, oponibilidad y facultad. Dice que son todos aquellos derechos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. En la etimología del latín realis, lo que era relativo a la cosa res, y la oponibilidad son ergas omnes oponibles frente a todos, y en la facultad permite al titular el aprovechamiento total o parcial de un bien de manera exclusiva, que solamente él puede tener. También tenemos la división de los derechos reales, que es sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena y de garantía. Sobre la cosa propia era la propiedad, que es algo particular en el derecho romano, algo que tenía en su poder. Es el derecho real por excelencia, es el más completo y absoluto sobre un bien. Y lo que era sobre la cosa ajena, lo que era lura in re alina, era el derecho limitado que recaen sobre una cosa de otra persona. O sea, quiere decir que no era de su propiedad, sino que era de otra persona. Del derecho romano podía ser sobre la servidumbre, en usufructo, en intetiusis y superficie. Y de garantía se asegura el cumplimiento de toda obligación principal contraria previamente, prenta e hipoteca. En los derechos de propiedad teníamos lo que eran ius utendis, ius frendi y lo que era ius abutendi. Estos conceptos desde el derecho romano decía que el ius utendi era el derecho de usar la cosa para el fin que fuera creada, sin alterar su esencia o naturaleza. En el ius fruendi era el derecho de percibir los frutos que las cosas produce, ya sean naturales o civiles, que eran rentas. Y los ius abutendi era el derecho de disposición material o de jurídica, enajenar, consumir, destruir y grabar. Esto básicamente decía que desde el derecho romano, desde lo antiguo, el derecho de la propiedad era algo muy común, se entendía como un poder jurídico absoluto que una sola persona podía ejercer sobre una cosa de manera que le permitía usar y disfrutar y disponer de ella dentro de los límites que esto le podía otorgar desde el derecho romano. Las características de la propiedad eran estas, que era lo absoluto, lo exclusivo y lo perpetuo. Esto quiere decir que en lo absoluto, un ejemplo, era si X y razón, la persona, por decirlo así, Marco, es dueño de un campo, él puede impedir que cualquier persona entre a cultivarlo, no solo a un vecino específico, sino cualquier persona. Él podía ejercer el permiso de quién podía entrar y quién podía no entrar en su propiedad. En el derecho exclusivo, el ejemplo puede ser que una persona que se llama Lucía es dueña de un manto, nadie puede usarlo ni verlo sin su permiso. Era algo exclusivo que solamente ella podía autorizar, ya podía hacer verlo, utilizarlo, ella la única que decidía. Y en lo que era el derecho perpetuo, por ejemplo, el sexto, el sexto posee un esclavo, por decirlo así, y es comprado ilegalmente. Si alguien intenta llevárselo, puede recurrir a la acción de un vindicatio y recuperarlo, ya sea de manera legal en el antiguo derecho romano. En la organización de la propiedad en el antiguo derecho romano, dice que en las primeras épocas la propiedad romana estaba intrínsecamente ligada al estatus de ciudadano y en el suelo itálico. En los requisitos en el jus civile
era que tenía que ser ciudadano romano, la cosa debía ser incomercium, eh, susceptible de tráfico jurídico. Si es res mancipi, debe adquirirse por modos solemnes, mancipatau o iun lure sexio. También si el suelo, bien inmueble, debe ser estrictamente suelo itálico. También tenía que ser del mismo origen, si no, no lo podía adquirir en el derecho romano. Actualmente dice que la propiedad moderna requiere que sea clara, específica, tiene que ser efectiva, legalmente protegida y cuando sea necesaria registrarse, esto asegura seguridad jurídica y evita conflictos. Teníamos lo que es el desdoblamiento de la propiedad, el dominio quiritario y el dominio bonitario. En el dominio quiritario era protegido por los ius civiles y en el dominio bonitario era protegido por el pretor. La propiedad provincial aplicada a fundos fuera del Italia. El titular pagaba tributo al Estado, propietario, emitente, teniendo un derecho de goce transmitible. La posición, teníamos lo que era su concepto y elementos, y los elementos fundamentales eran lo que era el corpus, hechos corpóreos, y animus, animus domini. Estos conceptos, el primero es el control físico o material sobre la cosa, y la disponibilidad inmediata del objeto en la realidad. Lo que es el minus era lo que la intención psicológica a tener la cosa para así excluyendo a los demás, el comportarse y sentirse como el único dueño. También teníamos lo que era la clase de posición, que era de buena fe y de mala fe. De buena fe era el poseedor crea honestamente que su posesión es legítima y que no lesiona derechos ajenos. Y lo que era el de mala fe era el poseedor sabe positivamente que la cosa no pertenece o que su título es viciado, el ladrón o quien usurpa un fundo. También tenemos las diferencias entre propiedades versus posesión. Tenemos un par de conceptos aquí, que era lo del criterio, la propiedad y la posesión. En los criterios tenemos lo que era la naturaleza, la duración, la defensa legal y prueba en juicio. Y en las propiedades comunes es el derecho jurídico, perpetuo por su propia naturaleza, mediante la poderosa acción reivindicatoria requiere sobre el título legítimo y también es un estado de hecho temporal o precarial mediante los ágiles, interdictos o posesorios. Aquí tenemos las conclusiones finales, lo que era una estructura jerárquica, la evolución jurídica, hechos versus los derechos. Esto es en conclusión a lo anterior. Y por aquí voy a dejar unas referencias de las imágenes que utilicé en la presentación.